Disculpas también, Ya, además, le ruego a la doctora Carca que se me olvidó, disculpen, son unos 20 minutos por participante. Bien. Buenos días a todos y todas. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este congreso y especialmente a la celebración de estos cumpleaños de nuestros códigos de familia, de 40 años de Costa Rica, de 30 años de Honduras, de 20 años de El Salvador y de Panamá, y anunciarles y compartir a propósito de esto el advenimiento del Código de Familia de Nicaragua, que recién se aprobó hace unos 10 días en la Asamblea Nacional. Todavía no está sancionado y promulgado porque está en este momento en la Comisión de Estilo de la Asamblea Nacional, en vista de que en el momento de la discusión en el plenario de la Asamblea se presentaron por distintas organizaciones de la sociedad civil más de 300 mociones, incluido una muy importante que modificaba de muy buena manera el concepto de familia que el Código contiene. De manera que el trabajo de la Comisión de Estilo en este momento me imagino que es arduo, porque acuérdense, y entiendo yo que debe ser así, que ellos son los encargados de que esto sea coherente, armónico y claro, sobre todo claro, ¿verdad? Por eso es que no hemos podido presentarlo oficialmente, porque no es ley de la República, y por eso mismo es que no voy a poder hacer referencia a su contenido general. Voy a hacer algunas referencias nada más porque no estoy autorizada para presentarlo como tal. Habrá que esperar unos días, que creemos que en todo el mes de agosto tenemos ya el Código de Familia. Así que a lo mejor en el próximo congreso celebramos un cumpleaños, puede ser el primero, el 5 o el día, el que ustedes quieran, en Nicaragua, a propósito del Código de Familia en Nicaragua. Y voy a hacer entonces un recorrido breve, lo más breve que he podido, en relación a cómo ha venido evolucionando el derecho de familia en Nicaragua desde la década de los 80 para acá, que ustedes conocen que nosotros vivimos un proceso revolucionario que vino a marcar algunos cambios a los que voy a referirme en este momento. Entonces, el derecho de familia en Nicaragua, tradicionalmente, como nos ha ocurrido a todos, regulado en el derecho civil, inicia una importante transformación en la década de los 80, como sabemos, una etapa marcada por acontecimientos políticos y sociales que trastocan el ordenamiento jurídico existente hasta en ese momento. En ese contexto, al día siguiente del triunfo de la Revolución, el 20 de julio de 1979, surge ya un estatuto fundamental de la República de Nicaragua que sustituye a la Constitución política vigente hasta ese momento y eleva a nivel de ley fundamental en el artículo 6 todos los pactos sobre derechos humanos posteriormente también incorporados en la Constitución Política nuestra de 1987 en el artículo 46 y que se dice y se conocen como de rango constitucional. Un mes después de este estatuto, también le sigue el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, que en materia de familia ya prescribía, por ejemplo, que la familia es el elemento natural de la sociedad y tiene la protección del Estado, que el matrimonio descansa en el acuerdo voluntario de la mujer y del hombre, que en las relaciones familiares existe absoluta igualdad de derechos y responsabilidad entre hombre y mujer, que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de la familia como de la sociedad y del Estado. Se prohibió ahí mismo toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación. Desde esos momentos entonces el estatuto ya va marcando una opción legislativa hacia el establecimiento de unas relaciones familiares igualitarias y democráticas. En ese mismo contexto de guerra, donde han habido miles de muertos, familias desplazadas, incluso refugiadas en los países vecinos, se puede imaginar que también había un gran número de niños en estado de vulneración de derechos y de riesgo. Y por eso, en ese contexto, es que surge la primera ley de esa época ordinaria, es la ley de adopción. La ley de adopción le sigue la ley de regulaciones de las relaciones madre, padre, hijos y la ley de disolución del vínculo matrimonial por una
de las partes en 1988. En este periodo, aunque no se desarrolla ni la entendemos todavía bien, también se ratifica en Nicaragua la CEDAW. La ley de adopción, por ejemplo, de 1981, se entendía visionaria los derechos de los niños y niñas y adolescentes porque equiparaba los efectos de la adopción a la de los vínculos del hijo o hija consanguíneos, y también se estableció en interés exclusivo el desarrollo integral del menor. Sin embargo, aún conservaba rasgos del sistema tutelar de la antigua ley de adopción de 1960, como por ejemplo el de considerar en primer lugar como primer requisito de los adoptantes su condición económica. En segundo lugar, y en segundo plano, las condiciones sociales, afectivas y morales. Precisamente esto se cambia y se revierte totalmente con una reforma a la ley de adopción en el 2007. En esa época, en 1981, en Nicaragua, aún no se ha constitucionalizado el derecho de familia, en el que se establece la igualdad, la no discriminación de los hijos por razón de filiación y la adopción como un derecho en interés del menor. Tampoco se conoce entonces la dimensión del principio del interés superior del niño, de la niña y del adolescente como premisa fundamental de la doctrina de la protección integral y como principio rector base para la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la adolescencia. Ya el Código de Familia, el nuevo, el que está pendiente todavía, integra toda esta regulación en el libro segundo, en el capítulo de la filiación, y se destacan solo dos pequeñas novedades que voy a mencionar. Por ejemplo, la ley anterior decía que el adoptado, niña o niño, tenía que llevar el apellido, primero el del padre adoptante y después el de la madre. El Código de la Familia ya elimina toda relación a este tema. Y otra novedad, establece beneficios sociales como el derecho de subsidio por maternidad y paternidad por el término de 12 semanas a la madre adoptante y 5 días, todavía no le damos en ese punto de equiparación, 5 días al padre, independientemente de cuál sea la edad de la persona adoptada. Y cuando el adoptante fuere un hombre soltero, el subsidio por paternidad será el mismo, el equivalente a la madre. Solo en ese caso tendría 12 días de subsidio el padre adoptante si fuera soltero. Este artículo todavía, cuando lo tomé, ni siquiera tenía número porque está en este proceso. La ley reguladora de relaciones madre-padre-hijos también es considerada una de las leyes más avanzadas en 1982, pues pretende democratizar las relaciones familiares de corte patriarcal por unas más igualitarias entre el hombre y la mujer. Sustituyó al ordenamiento jurídico toda denominación de patria potestad para referirse a los derechos y obligaciones que se derivan de la responsabilidad parental y establece parámetros para, según sus consideraciones, las de esta ley, abrir las puertas para ir borrando las desigualdades que constituyen un obstáculo en el Código Civil para permitir la igualdad de la mujer. Trata de dejar atrás el concepto de autoridad, de dependencia del niño o la niña en una estructura familiar jerárquica de desigualdad en las relaciones familiares. Y también intenta, aunque no logra, ¿verdad?, dejar atrás el viejo estereotipo de padre proveedor y madre cuidadora. A esta ley le precede la ratificación, como les decía, de la CEDAW y al mismo tiempo también Nicaragua también ratifica la Convención Interamericana, la Belén do Pará, que va a servir de fundamento para después, 2008 y 2012, dar lugar a la Ley de Igualdad de Oportunidades y a la Ley Integral sobre la Violencia hacia las Mujeres de 2012. La Ley de Disolución del Vínculo Matrimonial, que creo que ya algunos tienen noticia de ella, abandona el antiguo modelo de la separación-sanción del Código Civil, elimina la figura del divorcio, las causas o motivos que dan lugar a la disolución del matrimonio, y en palabras coloquiales se dice, bueno, esta ley le ha venido a mover el piso ideológico a todas las relaciones y principalmente a las relaciones de pareja. La ley expresamente dice, el solicitante del divorcio se debe limitar a expresar claramente la voluntad de disolver el matrimonio sin dar razón alguna para ello. Y a la contraria le dice, a usted se le prohíbe que los alegatos de su contestación versen sobre esa voluntad expresa de disolver el vínculo matrimonial. No hay más causales de divorcio en Nicaragua desde 1988.
Es decir, estamos hablando desde entonces del principio de libertad y la igualdad expresa entre el hombre y la mujer como base y fundamento primordial para la conservación o no de la relación conyugal. Tampoco se establecieron en ese tiempo y en esa ley plazos mínimos de convivencia. Yo me podía divorciar al día siguiente si me arrepentía a tiempo todavía de hacerlo, ¿verdad? Esta ley desde 1988 no ha sufrido ni una reforma y está integrada en el Código Nuevo, ¿verdad? Tal y cual, con todavía algunas mejoras. Por ejemplo, mejoras desde el punto de vista que se vea. La unión de hecho también se puede disolver por esta misma vía, porque se equipara bastante aquí la unión de hecho con la unión matrimonial. Y otra cosa nueva que creo que lo tomamos de El Salvador, que es el hecho de la posibilidad de fijar una pensión compensatoria un poco parecida a la de El Salvador. Aquí nosotros lo que dice el código es que esta es una pensión sustitutiva de la pensión alimenticia entre cónyuges siempre que no exista repartición de bienes, una condición ahí, y con el fin de evitar el desequilibrio económico o empeoramiento de la situación que se tenía durante el matrimonio. Finalmente, en esa etapa, siguiendo en esa misma evolución, en 1987, la Constitución Política de Nicaragua dedica un capítulo entero a todos los derechos de la familia y los constitucionaliza. Desde ese momento no hemos pasado la presentación, no importa. Desde ese momento ya la Constitución marca el hito de lo que va a seguir siendo el derecho de familia en las décadas subsiguientes. La Constitución del 87 dice la ley que el núcleo fundamental de la sociedad, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de esta y del Estado. Recientemente a este artículo, en las reformas constitucionales de este año, se le hace un agregado donde se prescribe que la persona humana, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación. Eso en 87. En 1990, Nicaragua ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Y 5 años después, en 1995, la eleva a rango constitucional, incorporándola en el artículo 71 de la Constitución. Esto, por supuesto, exige la transformación de estructuras legales y administrativas en el país para dar efectividad a los derechos, libertades y garantías reconocidos en la Convención. Sin embargo, con todo esto y estas buenas intenciones, la cultura jurídica predominante seguía siendo la del sistema tutelar, que consideraba a los niños como objetos y no como sujetos de derecho. Todavía oíamos el eco de la antigua Ley Tutelar de Menores de 1973, lo que nos pasa casi a todos, ¿verdad?, en estos procesos. Le sigue entonces en esta misma línea el Código de la Niñez y la Adolescencia, un poco como la Lepina de la que estábamos oyendo hablar hace rato, en 1988, se aprueba con muchas dificultades y discusiones, pero desarrolla en su contenido todos los postulados del derecho internacional de los derechos humanos de la niñez y la familia. El código contiene el catálogo de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, de derechos culturales, de derechos económicos para los adolescentes, es decir, todos los derechos que tienen las personas mayores, adultas, también lo tienen los niños. En ese mismo año, en 1998, se aprueba una nueva ley orgánica del Poder Judicial de Nicaragua. Coinciden la ley orgánica con el Código de la Niñez, que en el Código de la Niñez prevé la posibilidad de utilizar como método de resolución alterna de conflicto a la conciliación en sede administrativa. Y la ley orgánica, en el artículo 94, nos permite a los jueces poder utilizar la mediación previa en los procesos de familia. Desde entonces nosotros hemos utilizado la mediación y la conciliación como una de las formas más adecuadas para la solución de las controversias familiares. En esta misma línea de evolución, Nicaragua asume otros compromisos internacionales para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, y ratifica el Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores en el año 2000 y la Convención Interamericana sobre restitución de menores en el año 2003. También, con todo eso, y seguimos nosotros ratificando, legislando, pero
siempre teníamos la queja sobre el acceso a la justicia, la retardación y la visión civilista sobre los temas de familia. A pesar de todos esos avances legislativos y todos esos esfuerzos por desarrollar capacidades administrativas de protección a la niñez y a la docencia, no se logra una real y efectiva implementación de la política de protección especial. Aún hay desconocimiento y falta consistencia en la implementación de un modelo de atención integral que verdaderamente responda a las situaciones o condiciones de la niñez y la adolescencia que requieren de protección especial. Esto da pie para que el Poder Judicial, que oye los rumores, haga dos estudios y hace un diagnóstico sobre acceso a la justicia y un diagnóstico sobre la fundamentación de las sentencias que se dictan en materia de familia. Los resultados son interesantes y han servido de previo para la aprobación de este Código de Familia que ahora les estamos comentando. Por ejemplo, las recomendaciones de esos estudios son que es necesaria la creación de un determinado modelo de juzgado de familia, que es necesario integrar todas las leyes dispersas en un solo Código de Familia que supere los significativos vacíos jurídicos y contradicciones de las regulaciones, que el juzgado de familia tiene que ser asumido por personal especialmente capacitado y cuenta con equipos multidisciplinarios integrados por profesionales de la psicología, de trabajo social y la sociología, para el tratamiento no solo jurídico de los conflictos, sino también de manera holística, que se garantice de forma efectiva el acceso a la justicia, ¿verdad? Y que además se establezca un procedimiento expedito y adecuado a los derechos en juego, y ese procedimiento debía contener e incorporar los principios que deben de informar al proceso de familia. La respuesta del Poder Judicial fue inmediatamente la creación de la Jurisdicción Especializada de Familia en el año 2009, a la cual se accede mediante concurso oposición. Los juzgados de familia que se crean en ese momento enfrentan grandes retos porque se trata de garantizar derechos con base en una regulación siempre contradictoria, vacíos e importantes, y al mismo tiempo con un procedimiento escrito que obstaculiza la resolución prompta y expedita de los asuntos. Previo a la aprobación del Código de Familia, Nicaragua también cuenta ya con una ley de responsabilidad paterna y materna, una ley del adulto mayor y la ley de las personas con discapacidad. 12 jueces fuimos los finalistas de este concurso de oposición con el que sirve previo a la creación de la Jurisdicción Especializada de Familia. De los 12 estamos 10 en ejercicio como jurisdicción especializada, pero también administran justicia en materia de familia los juzgados civiles que están en las cabeceras departamentales de todo el país, y también se les tuvo que delegar competencia a los juzgados locales y a los juzgados civiles que están en 153 municipios del país para que conozcan solo demandas de alimentos y divorcio y descongestionáramos los juzgados de distrito. Este congreso para nosotros es una gran oportunidad de compartir estos avances nuestros con ustedes. Y yo, si la mesa me da permiso, quisiera comentarles y además hacerles una presentación. De los 12 jueces, de los 10 jueces que estamos en ejercicio, más 2 jueces civiles de distrito están aquí en la sala. Toda la jurisdicción de familia está en esta sala. Hemos estado estudiando con ustedes. Si se ponen de pie. Nosotros contamos con jueces suplentes, de manera que si la Corte nos dé el permiso a todos, tenemos un suplente en cada juzgado en este momento resolviendo. No crean que se quedó vacía la jurisdicción. Ya. Y ahora solo paso rapidito con el tema del Código de Familia. El Código de Familia significa el paso de la dispersidad a la sistematización. Finalmente, todas las leyes de familia que gradualmente se venían promulgando y que contienen disposiciones de derecho sustantivo alguna, otras también tienen su procedimiento y prevalece en todo el procedimiento el sistema escrito de las causas. Mientras en unas prevalecía el impulso de oficio, en otras la ritualidad y el formalismo subsistía. Este código, aunque no les decía, no lo voy a entrar en detalles, se estructura tiene un título preliminar y 6 libros. El libro sexto está dedicado a los procesos judiciales y también incluye el procedimiento administrativo para todos los asuntos que se ven en esta vía. Contiene un amplio catálogo de principios
propios del derecho de familia, así como también los principios procesales que informan el proceso judicial. Los criterios de interpretación y aplicación de los preceptos del Código deben hacerse en conformidad con el derecho constitucional nicaragüense, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los principios particulares del Código. ¿Qué conceptos claves? Nada más quería hacer referencia en el artículo todavía sin número. El concepto de familia, que les decía, esto fue objeto de mociones y reclamos de la sociedad civil, de manera que el antiguo concepto de familia matrimonial, hombre-mujer, que estaba en la iniciativa a la hora de irse a discutir y que incluso casi había sido aprobado, tuvo que sufrir modificaciones y, como ustedes ven, acoge ya los postulados de derechos humanos y amplía el concepto. Y más, integra un segundo párrafo de este artículo la consideración de la diversidad cultural nicaragüense y reconoce a las familias y los sistemas de familia de la costa caribe de Nicaragua y también garantiza su protección. Tengo que confesarle que muchos del Pacífico, yo soy una, no sabemos bien cómo son los sistemas familiares en la costa caribe de Nicaragua, de manera que ahora vamos a tener que ir a estudiar, ¿verdad? Y a saber cómo es que ahí se relacionan las familias y cómo deciden en los conflictos familiares. Ellos tienen jueces comunales, por ejemplo, y allá donde no haya juez de distrito y hayan jueces comunales, estos jueces comunales van a ser los que ejercen la jurisdicción de familia. El concepto del matrimonio también supera el concepto tradicional del Código Civil, que tenía como principal objeto el de la procreación, para optar por uno más igualitario, basado en el principio de libertad y responsabilidad. Eso sí, la pareja heterosexual es la que está reconocida todavía, ¿verdad? En eso no creo que no vamos a poder avanzar muy pronto, ¿ya? Y en otro artículo todavía sin número, entre los derechos y responsabilidades de los cónyuges, me pareció muy interesante el hecho de que Nicaragua aquí incorpora el artículo 16 de la CEDAW, en cuanto dice que tienen iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en particular a elegir el lugar de residencia de la familia, decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas, así como el intervalo de sus nacimientos, contando para ella con información, educación y medios que le permitan ejercer adecuadamente a título gratuito, adecuadamente este derecho. También la posibilidad de ejercer su profesión o ocupación, tener propiedades, ya no se trata de que la propiedad esté inscrita solamente a nombre del señor, ¿verdad? Y disponer de bienes a título gratuito o a título oneroso. Como función principal del grupo familiar, ya me queda poco, ya termino, contempla el deber de protección y conservación de la familia sobre las bases del respeto e igualdad de derechos y oportunidades y orienta el fortalecimiento de los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíproco entre sus integrantes. A pesar de eso, como les decía, la pareja heterosexual es la que sigue vigente. Es relevante para el Código de Familia. Y así se marca la pauta desde la constitucionalización del derecho de familia, del mismo modo que también lo hace el Código de la Niñez y la Adolescencia, que se proteja especialmente a sectores ya en estado de vulneración, las personas relevantes para el Código de Familia, como son los niños y las niñas, pero además las mujeres, las adolescentes embarazadas, los adultos mayores, personas con capacidades especiales o personas declaradas incapaces, y además las familias de la costa caribe de Nicaragua. El proceso oral, pasamos de la escritura a la oralidad. El Código también regula los procesos de familia y supone una innovación respecto al sistema procesal escrito vigente. El proceso de familia se articula sobre las bases del sistema mixto por audiencia. Están fijadas 2 audiencias, una audiencia inicial y una audiencia de vista, con prevalencia de la oralidad. Se establece como principio la libertad de la forma, evitando el ritualismo manifiesto para garantizar el derecho a la defensa. La postulación procesal es obligatoria. Se crea una Procuraduría Nacional de la Familia, que debe intervenir como parte en todos los procesos. También la Procuraduría Especial de la Niñez, que interviene como órgano de consulta para hacer recomendaciones en favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes a los que afecte el proceso. Se adopta el sistema de libertad probatoria y de libre valoración de la prueba.
Como medio de impugnación se establece el recurso ordinario de apelación y el extraordinario de casación. El extraordinario de casación fue la última moción que se le presentó al Código. Este recurso lo va a conocer la Sala de Familia de la Corte Suprema de Justicia para cuando se cree, porque mientras se crea la que va a conocer es la Sala Civil de la Corte Suprema. Los motivos de casación que se establecen son la violación notoria de derechos humanos en la actuación de las autoridades judiciales y el segundo motivo, la protección del interés superior del niño, de la niña o adolescente. Aspiramos a que sea en realidad una sala especializada porque si vamos a hablar de los alcances, contenido, límite o significado del principio del interés superior de los niños, pues yo creo que la sala civil tendría dificultades, creo yo, ojalá que no, en pronunciarse al respecto. Se establecen los requisitos claros y sencillos para la interposición de los recursos, la presentación de agravios y como requisito una sucinta reseña de la infracción procesal legal que se considere cometida. La sala va a tener 30 días nada más para resolver este recurso de casación y 120 días tendríamos los jueces para dictar sentencia. Los 120 días se contarían a partir de la notificación válida y eficaz del emplazamiento y contestación de la demanda. En teoría, pues hasta el momento son 120 días, ¿verdad? Más la apelación que va a incluir una audiencia y casación en 30 días para resolverlo. A manera de conclusión, entonces, ya contamos con dos instrumentos. Vean, el Código de las Niñas y la Adolescencia, en el libro primero, está referido todo a familia, de manera que vamos a complementar los dos códigos. El Código de la Niñez en su libro primero, más el Código de la Familia. No es posible aplicar uno sin el otro. Los textos se van a complementar y pensamos que como los dos son producto de una intensa dinámica social marcada, cierto, por conflictos sociales que hemos tenido nosotros, pues también ha tenido su manifestación en la conformación del derecho de familia y de las relaciones familiares. El Código de Familia entrará en vigencia 6 meses después de su publicación. Ha sido y es el esfuerzo al que ha contribuido toda la sociedad y por tanto también refleja nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Integra todas las leyes que les decía han estado dispersas. Constituye para nosotros un reto y una lucha permanente, no solo para los jueces en general, sino para toda la sociedad y la comunidad jurídica que debe hacer suyo este importante instrumento jurídico que nos plantea otra vez cambios de paradigma. Intentaremos y nos esforzaremos por cumplir con las expectativas que ya se tienen en su aplicación y esperamos muy pronto también compartir con ustedes y con todas nuestras familias este nuevo Código de Familia y ojalá nos encontremos otra vez todos para evaluar su aplicación. Muchas gracias.